Bienvenidas a la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Facultad de Ciencias Contables y Financieras, Escuela Profesional de Contabilidad. Presentamos Factoring y Confirming para microempresarios. Programa de asesoría en gestión empresarial mediante videos educativos en favor de los emprendedores, micro y pequeños empresarios. En la asignatura de Finanzas 1, año y sección cuarto B, con el asesoramiento del docente John Alex Delgado Nieto, Proyección Social y Extensión Universitaria 2022-A. Actualmente en el Perú existen aproximadamente más de 1.9 millones de micro, pequeñas y medianas empresas operando en el mercado formal. Este segmento representa el 99.5% del total de empresas formales del país, del cual el 96.2% pertenece a la categoría de las microempresas. Estas, en su mayoría, se dedican a la actividad de comercio y servicios, que son aproximadamente el 87.6%, mientras que el resto se dedica a la actividad productiva, ya sea manufactura, construcción, sector agropecuario, minería y pesca. Empezaremos hablando sobre el factoring. El factoring es un contrato mediante el cual una empresa traspasa las facturas que ha emitido y a cambio de ellas se obtiene cantidades monetarias. También podemos decir que es una alternativa de financiamiento orientada a pequeñas y medianas empresas. Es entonces que a efectos de las PYME, el factoring solo es aceptado por entidades financieras cuando estas pequeñas empresas trabajan con grandes empresas. Los tipos de factoring. Tenemos por quien asume el control del riesgo de impago. Ahí podemos encontrar el factoring con recurso y el factoring sin recurso. El factoring con recurso es cuando la entidad es quien asume el riesgo de impago del deudor. Y el factoring sin recurso es la empresa que contrata el factoring responderá del riesgo de insolvencia de sus clientes. Ahora tenemos por dónde se localizan los clientes de la empresa. Están el factoring doméstico y el factoring de exportación. En el factoring doméstico es que todos los clientes se encuentran dentro de un mismo país. Sin embargo, el factoring de exportación es cuando todos los clientes se encuentran en diferentes países. Ahora tenemos el factoring con notificación. Es cuando la entidad notifica al deudor que ha cedido la factura. Y el factoring sin notificación es cuando el deudor no tiene constancia de la cesión de la factura. El factoring de agencia, la empresa cedente puede ser nombrada como un agente de cobro. Y el factoring con o sin globalidad es cuando el contrato puede requerir que la empresa tenga que ceder a la entidad la globalidad sobre uno, varios o todos los deudores. Ahora veremos las ventajas del factoring. Una de sus principales ventajas es la obtención de liquidez de manera casi inmediata, como forma alternativa de financiación. Normalmente, el proceso de pago de los proveedores a una empresa suele ser bastante largo. Hay casos incluso en los que este proceso se extiende más allá del límite legal. Todos sabemos que los procesos de reclamación en estos casos son complicados, a la par que tediosos, y por eso existe el factoring. Si la empresa tiene la necesidad de obtener la liquidez que proporciona el cobro de esas facturas, puede recurrir al factoring para cobrar sus facturas casi inmediatamente desde que la factura se emite. Aunque se aplique una comisión por parte de la entidad financiera y la empresa no perciba el 100% del importe de las facturas, lo cierto es que la necesidad de obtener la liquidez pertinente es mucho más importante que esa comisión. La segunda ventaja es que no se genera deuda para la empresa solicitante. Recurrir al factoring no supone ningún tipo de endeudamiento entre la empresa y la entidad financiera, puesto que se trata de un simple intercambio de derechos de cobro entre la empresa cliente y la empresa financiera. No se genera ningún tipo de deuda. La empresa solicitante del factoring podrá recurrir a préstamos en el futuro, ya que este contrato de factoring no figura como endeudamiento en su estudio de solvencia. La tercera ventaja sería que se externaliza la gestión de las facturas. La empresa solicitante del contrato podrá ahorrar en recursos que previamente se destinaba a la gestión de las facturas. Al contratar los servicios de factoring, la entidad financiera que aporta la financiación pasará a asumir las tareas de gestión de facturas,
ya que será la encargada de garantizar que los proveedores del cliente hagan frente al pago. Y la última ventaja sería que se obtiene un gran asesoramiento financiero y comercial. Al escoger la empresa el factoring de modalidad sin recurso, la entidad financiera de factoring realizará un estudio sobre la solvencia del cliente y sus proveedores previo a la aceptación del contrato. Esto ayudará a la empresa a conocer mejor la situación de sus proveedores, además de que la entidad financiera prestará servicios de asesoramiento financiero y comercial al cliente. Así como el factoring tiene ventajas, también tiene desventajas. Entre sus desventajas encontramos las comisiones elevadas. Las empresas de factoring suelen cobrar una comisión elevada por cada operación que se realiza, siempre en función del crédito solicitado. Además, pueden cobrarse otro tipo de comisiones por vencimiento del crédito o por diferentes gestiones que tenga que realizar la entidad, como es el ejemplo del estudio de solvencia. Aún así, estos intereses y comisiones siempre serán acordados y explicados entre ambas partes antes de firmar el contrato con la entidad de factoring. La tercera desventaja sería el peligro del factoring con recurso. Si la empresa recurre al factoring con recurso, la entidad del factoring devuelve las facturas y por lo tanto se corre el riesgo de haber perdido más dinero del que se pensaba recuperar. De esta forma, hubiese sido más fácil simplemente no cobrar la factura. Y como tercera desventaja, puede afectar a la imagen de la empresa. A ojos de un cliente, que una empresa de factoring reclame unas facturas puede afectar a la confianza en la relación entre ambas empresas. Una empresa debe tener una imagen estable a ojos de sus proveedores y enviar a una empresa de factoring a hacer frente al cobro puede crear inseguridades sobre el estado real de la economía de la empresa y puede afectar a su relación. Pero como todo tiene una solución, y es que para evitar eso, se puede recurrir al factoring secreto. Seguidamente tenemos el caso práctico factoring. La empresa Electro tiene facturas negociables por cobrar a 90 días. La gerencia decide realizar una operación de factoring en vista de contar en cartera con diversas facturas por cobrar a clientes. Por dicha operación óptima, SAC cobra el monto de 30.000 soles por concepto de intereses y comisiones. De la cartera de facturas por cobrar se seleccionan para realizar la operación de factoring las siguientes. Tratamiento tributario. Con respecto al IGB, como la operación es realizada con una entidad del sistema financiero, el servicio prestado por el banco está en efecto del IGB. Y con respecto al impuesto a la renta, para el cliente, el pago de la comisión e intereses será considerado como un gasto deducible, ya que es necesario para obtener liquidez y dar operatividad a la empresa. ¿Qué es el Confirming? El Confirming es un servicio financiero que permite gestionar los pagos de una empresa a sus proveedores. El funcionamiento de Confirming se inicia con el envío al banco por parte de la empresa cliente de las órdenes de pago confirmadas antes de su vencimiento. Tipos de Confirming. Existen varios tipos de Confirming según las fórmulas de pago del cliente. Tenemos a Confirming estándar, es la modalidad mediante la cual el banco gestiona los pagos de su cliente a los proveedores. Pronto pago financiado. En esta modalidad, el cliente y el proveedor pactan una fecha de pago anterior a la del vencimiento de la factura. Tenemos pago financiado. El cliente paga la factura de su proveedor en la fecha de vencimiento. Otros tipos de Confirming. Nos indica que el Confirming también se puede clasificar en función a quien asume el riesgo de impago. Tenemos Confirming sin recurso. Es cuando el proveedor no asume ningún riesgo en caso de impago por parte del cliente. Y tenemos Confirming con recurso. Es cuando el proveedor asume el pago en el caso de impago por parte del cliente. Ventajas de Confirming. Beneficios para la empresa pagadora. Simplifica la gestión de pagos, ya que lo realiza a través de una institución. Útil para empresas con muchos proveedores. Permite alargar el pago a proveedores, más plazo. En algunos casos,
Es una fuente extra de generación de ingresos. Beneficios para los proveedores. Al igual que en el caso de factoring, permite obtener el pago por adelantado de las facturas, una ágil gestión de sus facturas, cobrar al contado o a vencimiento según le convenga, eliminar la posibilidad de impago en caso de conforming sin recursos, acceso a financiación sin consumir su propia línea de crédito. Desventajas de conforming. Desventajas para los proveedores. Coste del anticipo. Puede ser caro en muchas ocasiones. Pierde la iniciativa de cobro. La empresa es la que notifica la orden de pago a la entidad de crédito. Desventajas para la empresa pagadora. Renuncia a otros métodos de pago. La empresa asume todos los compromisos derivados de las compras, una vez se haya dado la orden de pago. Ahora veremos un caso práctico de confirming. Toptec presta servicios a Deltron S.A., cuyo pago, según acuerdo con la empresa, se realizará dentro de 90 días de emitida la factura. Deltron contrata con el Banco Ideal el servicio de pagar mediante confirming. El proceso de confirming se dará de la siguiente manera. Toptec emitirá su factura. Deltron, una vez dada la conformidad a la misma, pasará los datos a Banco Ideal para que proceda a su pago en la fecha que corresponda. Posteriormente, el Banco Ideal se pondrá en contacto con Toptec y le ofrecerá la posibilidad de pagarle la factura antes de que llegue el vencimiento. Toptec podrá aceptar el cobro anticipado asumiendo los gastos, o podrá recibir el importe a los 90 días del vencimiento de la factura. Siguiendo con el ejemplo anterior, el 25 de julio, Deltron recibe una factura de Toptec por el monto de 10.000, que vence el 25 de octubre. Pasa la factura al Banco Ideal para que proceda con el pago. La entidad de confirming cobrará el 5% de interés anual y el 0.25% de comisión. Toptec decide cobrar la factura el 1 de agosto. El cálculo del interés consta de los 10.000 soles por 5% y por 85, que son los días que hay entre la fecha de cobro y la fecha de vencimiento de la factura. Todo ello dividido entre 360, que son los días del año comercial, dándonos como resultado 118.06 soles. La comisión será de 25 soles, que constituye el 0.25% de los 10.000 soles de la factura. Y finalmente, el importe a recibir será de 10.000 soles de la factura menos 118.06 soles del interés y menos 25 soles de la comisión. Por tanto, Toptec recibirá 9.856.94 soles. A continuación, veremos algunas diferencias entre factoring y confirming. Por un lado, tenemos que el factoring se efectúa sobre los clientes, mientras que el confirming se efectúa sobre los proveedores. El factoring es un servicio de cobros y el confirming es un servicio de pagos. En el factoring, la empresa mejora la capacidad de negociar plazos con los clientes porque sabe que cobrará el producto o servicio de manera inmediata. Y en el confirming agiliza y mejora la capacidad de negociación con los proveedores, porque saben que tienen asegurado el pago de sus servicios. Y por último, en el confirming, el cobro del trabajo se lo asegura la empresa y facilita la liquidez con las ventas a plazos a sus clientes. Y en el confirming, el cobro del trabajo se lo asegura el proveedor y facilita el pago a los proveedores. El presente trabajo contó con la participación de los siguientes integrantes. Gracias por su atención.